La realidad de este lado. Robert se encontraba tendido sobre su cama mientras leía una novela de ciencia ficción, la cual había escogido al azar de la repisa de su habitación. A medida que iba avanzando en la historia, sus pensamientos divagaban entre la lectura y la imagen de su esposa e hija, las cuales estaban por llegar a su casa. En ese momento, Robert se emocionó un poco, pues le había comprado un vestido de princesa a su hija y le había preparado una cena romántica a su mujer. A causa de haber hecho esto, el hombre se sentía muy cansado y somnoliento. Sin embargo, trató en todo momento de no perder el hilo de su lectura, la cual realmente lo había atrapado. Luego de leer varias páginas del libro, Robert descubrió que el protagonista de la historia padecía de una amnesia absoluta que le había bloqueado completamente los recuerdos. Al leer esto, el sujeto sintió cierta empatía con el personaje de la novela, a pesar de que aún no sabía cuáles eran las razones que lo motivaban. A partir de allí, la lectura de Robert se fue mezclando cada vez más con los pensamientos y dudas de su mente. Por más que leía y comprendía los párrafos de aquella historia, no dejaba de pensar en su propia realidad, pues no veía la hora de ver la cara de felicidad de su hija y de reencontrarse con su querida esposa. Más allá de esto, el sujeto hizo un esfuerzo y trató de reconectarse con la trama de la novela. Luego de leer algunas páginas, Robert se encontró con unas líneas de texto que llamaron poderosamente su atención. Al verlas, el hombre tuvo la inevitable necesidad de leer en voz alta. Desde ese punto de vista, no parecía tratarse de una pesadilla. Aún así, decidió pellizcarse. Cerró los párpados para percibir el dolor con más intensidad. Inmediatamente, algo ardía y punzaba allá abajo. Casi disfrutó del padecimiento mientras imaginaba despertar en una alcoba que variaba en una serie de infinitas secuencias de diapositivas. Al terminar de leer este párrafo, el hombre pensó que sería interesante pellizcarse y comprobar si la realidad que estaba viviendo no era más que un sueño. Sin embargo, antes de hacerlo, se preguntó por qué nunca se había pellizcado antes. En ese mismo momento, el hombre empezó a dudar, pues se sentía demasiado apegado a su vida. Robert comenzó a pensar que lo que había leído no era más que una especulación fantástica. A pesar de todas las dudas y preocupaciones que atravesaron su cabeza, el sujeto dejó escapar una leve sonrisa en su rostro y se pellizcó el brazo, mientras pensaba que nada a su alrededor cambiaría. Sin embargo, cuando terminó de hacer esto, el sujeto cayó completamente desmayado. Cuando pasaron unos minutos, Robert se despertó en una habitación iluminada con luces de neón. Estaba vestido con un camisón blanco y tenía un espantoso dolor punzante en el brazo. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, fue aturdido fuertemente por las luces de la habitación. Inmediatamente después, trató de recuperarse y se hizo una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? En ese mismo instante, el hombre trató de recordar qué era lo último que había hecho. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. No podía pensar en nada anterior a su despertar. Para empeorar la situación, no tenía la menor idea de dónde estaba ni de quién era, lo que generó una gran preocupación. Además, notó que las paredes del cuarto en donde estaba se habían llenado de sombras escalofriantes, las cuales esperaban ansiosamente para devorar su alma. En ese instante pensó que había caído en una completa pesadilla y creyó que pellizcándose saldría de ella. Al pensar en esto, el sujeto recordó milagrosamente que aquel acto era el último que había realizado antes de caer desmayado, por lo que se dio cuenta de que era la única forma que tenía de escapar de aquel calvario y regresar a la realidad. Sin perder ni un solo segundo, el hombre cerró los ojos. Levantó su mano y pellizcó el brazo. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que seguía en el mismo cuarto y que las sombras se habían vuelto más grotescas. El hombre cayó en la desesperación y se arrojó contra una puerta que había en el cuarto. Al hacer esto, el sujeto rompió la entrada y salió a una especie de pasillo, el cual estaba completamente iluminado. A pesar de que estaba confundido, decidió atravesar el pasillo en busca de una salida al exterior. Después de caminar por unos cuantos minutos, llegó al borde de unas escaleras. Sin perder ni un segundo, decidió bajar aquellos escalones. Luego de lo que pareció una eternidad, el sujeto se topó con otra puerta. Al atravesarla, el hombre se encontró con un campo extraño. El mismo estaba oscuro e invadido por un viento frío.
Para hacer las cosas más extrañas, una vez que salió del lugar, el edificio se desvaneció completamente en el aire. El sujeto se sintió completamente perdido. A medida que avanzaba en aquel campo oscuro, su mente comenzó a ser invadida por sensaciones que no lograba reconocer. Además, el dolor punzante que sintió en su brazo al despertar se había vuelto más insoportable que nunca, lo que lo llenó de pánico. Aún así, no se rindió y tomó la determinación de seguir buscando una solución que le permitiera regresar a su hogar. Después de decir esto, continuó caminando por horas, mientras trataba de recuperar los recuerdos perdidos de su memoria. Sin embargo, los esfuerzos no dieron frutos. Después de haber recorrido kilómetros de campo, el hombre sintió un agotamiento extremo. En ese momento percibió que su cuerpo ya no respondía. Ante este escenario, se dirigió hacia el tronco de un roble viejo y se sentó. En ese momento, las cosas tomaron un rumbo aterrador, pues el entorno alrededor había comenzado a deformarse. Inmediatamente después de eso, sus oídos escucharon miles de gritos desgarradores, los cuales provenían de todas partes. Al oír esto, el hombre sintió un enorme terror y trató de correr. Sin embargo, su cuerpo no podía responder. Para empeorar las cosas, el dolor de su brazo aumentó nuevamente y se irradió al resto de sus extremidades. Después de esto, cayó al suelo, mientras su energía empezaba a drenarse. Una vez que su fuerza se fue por completo, se desmayó. Tras varios minutos, el sujeto se despertó. Al abrir los ojos, se encontró con una gran sorpresa, pues estaba de vuelta en la habitación de su hogar. A pesar de su confusión, Robert trató de encontrar una explicación. Sin embargo, no pudo hallar ninguna respuesta. En ese mismo instante, la puerta de la habitación se abrió y fue abordado por su hija, la cual lo saludó con un efusivo cariño. Inmediatamente se levantó de la cama, fue hasta el armario y sacó el vestido de princesa que había conseguido para su pequeña. Al ver esto, la niña abrazó a su padre y comenzó a llorar de felicidad. Después de esto, los dos decidieron salir del cuarto para ir a cenar. Pero cuando estuvieron a punto de abandonar el dormitorio, Robert fue invadido repentinamente por un insoportable dolor en el brazo. Al sentir esto, cayó de rodillas al suelo. Aunque estaba en ese estado, trató de componerse rápido para no preocupar a su hija. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, pudo notar que el rostro de la pequeña se había distorsionado. A pesar de que esto provocó un gran terror en el hombre, lo que más lo asustó fue volver a ver las sombras de su sueño, por lo que se dio cuenta de que todavía estaba atrapado en aquella aterradora realidad.